Comienzo al encuentro de Ciencia y Tecnología de Superficies, 14º encuentro, avances recientes en tecnologías industriales de tratamiento de superficies. Estos encuentros nacen con un objetivo muy bueno, que es potenciar la colaboración academia-industria. En Europa se habla del Valle de la Muerte, de esa gran cantidad de desarrollos fantásticos en laboratorio que no consiguen llegar al mercado. Bueno, pues estos encuentros, entre otras cosas, buscan conectar la academia con la industria. Y para ello destacamos con dos grandes profesionales de ambos sectores. Hoy vamos a hablar de desarrollo, o van a hablar de desarrollo de recubrimientos y tratamientos superficiales para aplicaciones industriales a alta temperatura. Tendremos dos ponentes que darán respectivas charlas. Por una parte, Francisco Javier Pérez Trujillo, de la Universidad Complutense de Madrid, y Jaume Anín, de la empresa TM Comas. El procedimiento es el siguiente: comenzaremos con el primer ponente, dará una pequeña conferencia y se abrirá un turno de preguntas. Y luego ya pasaremos a la segunda conferencia de Jaume. Entonces paso a presentar al primer conferenciante. Es un honor poder presentar a Francisco Javier Pérez Trujillo, destacado investigador. Es licenciado en Químicas, ingeniero industrial y doctor en Ciencias Químicas. Tuvo estancias en numerosas universidades, centros de investigación de los más prestigiosos del mundo, y desde el año 2006 es catedrático de universidad en la Universidad Complutense de Madrid, donde dirige el grupo de investigación de Ingeniería de Superficies y Materiales Nanoestructurados. Ha participado en más de 60 proyectos, dirigido 34 tesis doctorales, tiene más de 20 patentes y más de 250 artículos en las más prestigiosas revistas. Y además, lo que es importante y no es frecuente, es que tiene cerca de 300 informes técnicos para la industria. Bien, nos va a impartir la charla titulada Sales fundidas, pasado, presente y futuro en la industria energética. Francisco Javier, tienes la palabra. Muchas gracias. Nada, muchas gracias, Salvador. En primer lugar, pues gracias, Ramón, por la invitación y poder compartir este tiempo con compañeros, que hace tiempo que por agenda pues no encontramos el hueco para vernos estas cosas. Voy a compartir la pantalla, a ver si la podéis. ¿Podéis ver mi pantalla? Sí, Vale, bueno, pues voy a dar comienzo a la conferencia. Bueno, pues básicamente yo os voy a hablar de lo que es mi experiencia, pues de más de 25 años investigando en sales fundidas y en lo que es pues lo que ha sido pues el pasado, el presente y sobre todo el futuro o la actividad actual hacia el futuro que llevamos ya desde hace años en CSP en el campo del almacenamiento energético por sales fundidas. Bueno, yo voy a dar una pequeña introducción para compañeros que no estén familiarizados en este tema. Luego vamos a ver el tema de las sales fundidas en los sistemas de generación y de almacenamiento, algunos ejemplos, tanto de corrosión como en materiales, algunos datos muy concretos, puntuales de diferentes proyectos de investigación, hacia dónde va la investigación en sales fundidas, nanofluidos y monitorización para las plantas de CSP y también, pues, también acabando pues, por unos datos de análisis de ciclo de vida también muy interesante de cómo estos fluidos están sustituyendo a otros. Bueno, básicamente quería dejar claro que las sales fundidas no solamente pues es como una peste, que es muchas veces lo que ocurre en la industria, ¿no? Que no quiero sales fundidas y por eso pues ahora llamo de recubrimientos. Efectivamente, en incineración de residuos, en turbinas de gas de aviación, de producción de energía, en quemadores, en cámaras de combustión, se me crean sulfatos, cloruros, etcétera, que yo no los quiero y que tengo que poner recubrimientos para quitarlos. Sin embargo, hay en determinadas industrias donde es la CSP solar, donde precisamente los uso porque yo quiero usarlos, sabiendo que tengo problemas de corrosión. Lo mismo que en celdas fundidas y lo mismo que en el reprocesamiento nuclear para el enriquecimiento del uranio, donde también uso procesos y reactores que van con fluoruro, por lo cual en azul tenemos sitios donde realmente yo busco a las sales fundidas y en rojo donde precisamente tengo que huir
de las sales fundidas, ¿no? Aquí es un esquema general de una característica fundamental que tienen las sales fundidas con respecto a otros medios de corrosión, y es que vemos que en muchos casos tenemos leyes de ganancia de masa exponenciales o lineales, y sin embargo en el caso de sales fundidas se dan este tipo de chepas donde realmente es muy interesante el ver que hay zonas donde yo puedo disminuir muchísimo la corrosión con respecto a otros puntos de operación de estas plantas, algo que es muy interesante tanto para la vida del material como para el propio operador de la planta. Destacaros que cuando estamos hablando de sales fundidas, estamos hablando de un proceso de corrosión electroquímica. Es un electrolito que es iónico, no es molecular como el agua, pero precisamente por eso mucho más dañino, mucho más corrosivo, donde tenemos su reacción anódica de disolución del metal y sus reacciones catódicas, igual que si fuera un proceso acuoso. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en el caso de la sal fundida, como consecuencia del proceso se me puede formar una capa compacta de productos de oxidación protectores. Se me puede formar una capa porosa, que bueno, no es el medio ideal, pero que también me protege al material, o puedo tener, como ocurre en muchos casos, ataques localizados, ataques en borde de grano, donde al final hace que el material falle de una manera muy prematura. Con lo cual, pues tenemos que tener en cuenta estos factores de cara a lo que es lo que voy a hablar posteriormente. Cuando hablamos de pasado y presente, destacar que las sales fundidas no solamente vamos a hablar de ellas del almacenamiento energético, sino que también en el caso de pilas de combustible de carbonato fundido, pues precisamente se utiliza como electrolito para producir energía. Y eso pues ha sido un desarrollo. Actualmente parece que está un poco estancado el desarrollo, pero sí que para grandes cantidades de producción de energía, precisamente el carbonato fundido es el electrolito que se utiliza cuando alimentamos la pila con hidrógeno y con oxígeno, pues para formar el producto final que va a ser el agua. También destacar el tema de la biomasa o la incineración de residuos como parte muy importante actual que nuevamente está teniendo desde el punto de vista de mitigar los repositorios de basura, y también el poder dotar a zonas muy desfavorecidas de cultivos que luego se han aprovechado lo que es la formación de cloruros, que en este caso son indeseables, pero que yo diría que realmente tiene mucha perspectiva de futuro. ¿Dónde nos vamos a centrar? Pues en lo que ha sido una actividad muy importante en España, ahora actualmente pues algo parada en cuanto a lo que es la construcción de plantas con almacenamiento de energía, donde básicamente el fluido que circula es una mezcla de nitratos fundidos. En este caso no es un esquema de una torre central, donde los heliostats envían la energía del sol, calientan el fluido, y durante la noche, precisamente porque se calienta un tanque a elevada temperatura, se abren válvulas y nuevamente ese tanque durante las horas donde no hay sol. De esta manera pueden trabajar 24 horas produciendo energía eléctrica, estando en horas donde no están captando energía del sol. Pero con un problema fundamental que es la corrosión, que hay que tener en cuenta en tanto el piping, en las tuberías, como en los tanques, bombas, componentes, etcétera. Aquí vemos las dos tecnologías más típicas que hay, donde va un fluido que hasta la fecha ha sido de un determinado aceite que se llama terminol, y sin embargo ahora pues por las de los cilindros parabólicos. Aquí podemos ver algunas imágenes, la central de Gema Solar en Sevilla, algunos diseños de las plantas de Abengoa. Aquí podemos ver también una planta con fluido parabólico. Me dice Ramón que se está cortando. ¿Me podéis decir si me estáis oyendo? Yo te escucho entrecortado. Sí, te Pues, escuchamos un poco entrecortado. un poco Igual a lo mejor puedes quitar entrecortado. la cámara, a lo mejor, Javier.
para ver Sí, si mira, mejora la... sí, voy a quitar la cámara un momento. A ver, un momento, voy a coger. A ver, un momento, voy a quitar la cámara. El zoom, a ver dónde tengo ahora la cámara. Un momento. Sí, he tenido el vídeo. A ver si ahora me podéis escuchar mejor. ¿Me, Perfecto, gracias. me podéis escuchar mejor ahora o Parece Sí, que va un poco más fluido, sí. un poco más fluido? Vale, pues disculpar. No, no, Y para nada. bueno, pues como decía, pues dentro de las tecnologías, aquí podemos ver una imagen de cilindro parabólico. Podemos ver aquí los tanques de almacenamiento de sales fundidas que tienen estas centrales, que las hay con y sin almacenamiento. También quiero hacer esta diferenciación, pero actualmente, por las razones que expondré ahora seguidamente, todas se están construyendo con almacenamiento energético de sales fundidas. Aquí vamos a ver un esquema de cómo funciona una planta termosolar, donde podéis ver pues, la torre, donde está focalizándose la energía de los heliostatos que están captando la energía solar. Y ahí veis dos fluidos, uno en rojo y otro en azul. El rojo es el que ya baja de la torre ya calentado una vez que han incidido los rayos de sol en unos intercambiadores de calor de sales que hay precisamente en la parte alta de la torre. Aquí podéis ver que sube el azul, baja el rojo. Y lo que produce todo este circuito de sales fundidas es un tanque caliente, como podéis ver aquí, y un tanque frío. Durante el día se llena el tanque caliente y durante la noche, pues, como decía, se hace circular, hay un intercambiador de calor y ahí podemos ver ya, pues, la energía eléctrica y el propio movimiento de la turbina. ¿Qué es lo que pasa? Que la energía solar es cara con respecto a la hidro, a la del viento, a gas natural. Y entonces, ¿qué factor fundamental tienen las sales fundidas? Sí, ¿me oís? sí, te oímos. Había un poco de eco. Vale, es que alguien tiene el micro abierto, ¿eh? Te lo digo para que, porfa, mirarlo, porque yo también oigo un eco y eso es de micro abierto de alguien. Ya está apagado los micros. Vale, perfecto, gracias. Entonces, bueno, como decía, ¿cómo solventar este alto coste? Pues precisamente podemos ver cómo desde 2011 prácticamente ya todas las centrales que se están construyendo en el mundo se están construyendo con sales fundidas y con almacenamiento térmico por calor sensible. ¿Por qué? Aquí tenéis la razón. Si no tenemos almacenamiento, es muy caro, del orden de 21 centavos de euro el kilovatio. Con 6 horas de almacenamiento, pues estamos ya bajando hacia los 10 centavos y con 12 horas de almacenamiento estamos del orden ya entre los 10 y los 5 centavos, ya muy cerca de poder competir sin subsidios con respecto a otro tipo de energías tradicionales y, por supuesto, renovables, porque si nosotros comparamos ya lo que es la fotovoltaica comercial con la CSP, estamos de 4 a 5 centavos de euro, con lo cual, con estas medidas de almacenamiento energético por sales fundidas, vamos a estar perfectamente, digamos, en onda para poder competir en estos casos en concreto. Aquí podemos ver cuál ha sido el crecimiento de plantas en el mundo. Hasta el 2015 pues, ha ido muy bien. Luego ha habido una época donde ha habido pocas y ahora realmente pues, tanto China como lo que son los países del Golfo pues están espabilando y aquí pues, en Europa pues, tenemos la situación que tenemos, pero incluso ya Estados Unidos, que tenía un paro después del accidente de Solar Domes que hubo en los tanques, que probablemente conocéis, pues nuevamente se ha subido al carro. Entonces, bueno, pues esperemos que aquí cambie la tónica. ¿Por qué es importante? Porque no solamente los fluidos actuales, que es una mezcla de nitratos fundidos, sino fluidos de más alta temperatura, que ahora después hablaré de ellos, van a permitir acoplar no solamente a ciclos de Rankine, sino ya a ciclos donde nosotros ya vamos a poder tener como fluido el CO2 supercrítico y realmente pues va a suponer un cambio sustancial en cuanto a rendimiento y en cuanto a propiedades de la propia planta. Aquí vemos además
en un informe de IRENA cómo se están reduciendo costes y podemos ver cómo CSP está previsto que baje costes del orden de un 43% en los próximos 5 años. Con lo cual, pues hay todo un desarrollo energético, perdón, tecnológico para producir todo esto. Vamos a ver el tema de las sales fundidas con los procesos de generación y de almacenamiento. Aquí podemos ver cuál va a ser desde el punto de vista tecnológico los objetivos que vamos a tener tanto en materiales como en sales fundidas. Vas a tener un recibidor en el caso de torre, en el caso de cilindro pues sería el tubo absorbedor, donde va a circular la sal fundida. Vamos a tener los tanques, donde vamos a tener condiciones semiestáticas, pero vamos a tener todo el tema del piping, que vamos a ver que es muy importante cambiar el concepto que hemos tenido hasta ahora de lo que es corrosión dinámica a corrosión estática. En el caso de sales fundidas, con reacciones catódicas donde las especies gaseosas van a formar un papel fundamental, todo el tema de capa límite, absorción de capa límite, va a tener un efecto fundamental en tener una mayor corrosión cuando la sal se encuentra en movimiento. Aquí podemos ver distintos fluidos que se utilizan para las plantas de cilindro parabólico de baja temperatura, donde yo básicamente busco puntos de fusión lo más bajo posibles de la sal para que durante los ciclos de noche pues la sal no se me congele y me obstruyan las tuberías de todo el piping de la planta. Suelen ser básicamente eutécticos de calcio, de litio y de potasio. Aquí vemos si nosotros comparamos la sal fundida actual con lo que es las sales que se van a emplear con el terminol, vemos que en primer lugar el terminol tiene una temperatura máxima de utilización solamente de unos 400 grados, mientras que las sales fundidas en torno a los 550 grados. Incluso podemos ver que el coste del terminol por kilo es mucho más alto que el de la sal fundida, y si lo metemos en un ciclo de almacenamiento, el coste es carísimo en vez de utilizar sal fundida, que abarataría el coste, con lo cual desde el punto de vista energético pues está más que justificado. Tenemos los materiales típicos en una planta de cilindro parabólico, aceros al carbono, y normalmente aceros ferríticos. En el caso de una de torre vamos a tener austeníticos y superalaciones base níquel. Importante, pues, conocer que cuando estamos hablando de plantas para elevada temperatura, las de torre central, las más eficientes, estamos hablando ya no solamente de la mezcla solar que se utiliza actualmente, que son nitratos de sodio y de potasio, sino que ya se presentan como alternativas los cloruros y los carbonatos, tanto por lo que es la capacidad energética como por la temperatura máxima de utilización de estos fluidos, sin que decir tiene el problema, lógicamente, con respecto a la corrosión que presentan los cloruros con respecto a los carbonatos. Todos ellos tienen una parte de corrosión muy importante, tanto cloruros como carbonatos, que es actualmente pues una parte muy importante a proteger, pues en el caso de recubrimientos protectores. Aquí vemos distintas mezclas de sales que hemos trabajado en el nuevo diseño de sales. Estamos trabajando mucho con sales de litio, con nitratos, nitrato de calcio y con otra serie de compuestos, tratando de mejorar las propiedades de estos fluidos, con lo cual aquí tenemos una actividad muy importante dentro del grupo de investigación. También estamos trabajando con nanofluidos, teniendo en cuenta que uno de los problemas es el mantener la estabilidad para largos tiempos, pero ya estamos obteniendo un rango de tiempos bastante aceptables también para este tipo de fluidos. Aquí podemos ver también, cuando hablamos de carbonatos, de cloruros, de nitratos, qué rangos de temperaturas de utilización tenemos, y básicamente pues se llevan la palma como fluidos de futuro, tanto cloruros como carbonatos, como exponía anteriormente. En cuanto a coste, si nosotros comparamos los nitratos actuales con los cloruros, estamos dentro del mismo orden. Sin embargo, en el caso de carbonatos, estamos en un orden de 1 a 2, 1 a 3, pero teniendo en cuenta que la densidad energética es mucho mayor y la temperatura de utilización es más estable, pues también digamos que tiene la característica de ser un fluido muy interesante. Y también cuando estamos hablando de nanofluidos,
también si nosotros comparamos el incremento de la C sub P que obtenemos, por ejemplo, con los nitratos actuales del orden de un 20%, cuando estamos hablando de cloruros, estamos hablando también de ese incremento, pero estamos obteniendo nanofluidos donde podemos incrementar del orden del 120% la C sub P, una característica muy importante por la que yo creo que realmente los fluidos del futuro van a ser los carbonatos y probablemente con nanoadiciones. Pero cuando estamos hablando de estos fluidos más la turbina, que al final va a ir acoplada a estos ciclos de producción de energía, nosotros al final siempre llegamos a lo mismo, la necesidad de formular sales para más alta temperatura y tanto materiales como recubrimientos compatibles para más de 700 grados centígrados. Quiero dar el dato de que actualmente las plantas CSP en contacto con la sal fundida tienen 0% de recubrimientos protectores, algo que tiene que cambiar sustancialmente tanto para las nuevas plantas, incluso con nitratos, como para las nuevas formulaciones, posiblemente con carbonatos. Al final siempre estamos con lo que es nuevos materiales, procesos y recubrimientos que mejoren estos procesos para alta temperatura. Aquí simplemente porque tenga algún dato de la sal fundida, si nosotros tenemos un DTA de lo que es la sal tal cual, la que se utiliza actualmente en las plantas, podemos ver que su temperatura máxima de utilización está en torno a los 575 grados. Cuando nosotros hablamos de carbonatos, si nosotros comparamos en rojo nitratos con verde carbonatos, estamos de 575 a 824 con temperatura máxima de utilización, con lo cual podemos aplicar todos los ciclos de producción de energía con CO2 perfectamente. Cuando estamos hablando también de cloruros, pues también tenemos rangos de utilización muy interesantes, pero con problemas de corrosión mucho más graves que con el caso del carbonato. Por dar algunos ejemplos de corrosión y de materiales, voy a exponer los datos de un proyecto MSLOOP, que es un proyecto que se hizo en coordinación con Cobra, en el que nosotros estábamos encargados del desarrollo de nuevas sales fundidas y de todo el tema de monitorización y de impacto medioambiental de los resultados. Aquí podemos ver que fue un experimento real en un lazo de operación. Lógicamente tuvo un desarrollo previo de laboratorio. Podemos ver distintas zonas de la planta. Aquí fue distintas sales que nosotros desarrollamos, tanto con la adición de nitrato de calcio como con nanopartículas, tanto de óxido de aluminio como distintos óxidos de cobre. ¿Qué es lo que conseguimos? Pues conseguimos bajar el punto de fusión hasta 130 grados centígrados, que es algo importante. Y bueno, la adición de nitrato de calcio nos permitió bajar eso y sin embargo las nanopartículas prácticamente no modificaban la temperatura de fusión y sin embargo sí que aumentaban mucho la C sub P. También es interesante ver cómo de la sal inicial a la sal después de un cierto tiempo, cómo se va enriqueciendo en contaminantes y por lo tanto una sal que puede ser más o menos inocua al principio, al final puede tener pues muchos problemas. Aquí podemos ver la planta, los sensores que nosotros desarrollamos básicamente con componentes cerámicos y metálicos, donde los insertábamos en distintas superficies hibridadas de la planta y son sensores que trabajan en impedancia electroquímica. Le damos una señal en potencial, recogíamos la respuesta en intensidad y a partir de ahí, pues nosotros hacíamos el análisis de Nyquist y por lo tanto pues sacábamos la impedancia y el diagrama de Nyquist. A partir de ahí podíamos sacar los tres supuestos de capa porosa, capa protectora o corrosión localizada y a partir de ahí pues monitorizamos los sistemas tanto en los depósitos como en forma dinámica en los piping. ¿Qué es lo que realmente hay de nuevo en todo esto? Pues en primer lugar el desarrollo de todo el sistema de monitorización que nos permitía una monitorización a distintos tiempos, a alta temperatura, durante un tiempo prolongado. Hemos podido monitorizar en carbonatos, hemos podido desarrollar una planta piloto que nos permite bombear 300 kilos de sal fundida hasta 3 metros por segundo y poder simular condiciones dinámicas
tanto de capas de límites térmicas y cinéticas para ver cuál era, y efectivamente vimos con los sensores que conforme íbamos aumentando la velocidad de corrosión, iba cambiando el espectro e iba cambiando el comportamiento. Aquí podemos ver condiciones estáticas de corrosión a condiciones dinámicas que tendríamos, por ejemplo, en una tubería o un piping. Aquí podemos ver también estáticas o dinámicas a la derecha, en este caso en carbonatos fundidos en la planta piloto a 750 grados. ¿Qué es lo que observamos? Pues observamos que cuando aumenta la temperatura en la sal fundida, para distintos materiales, base austenítica o base níquel, no necesariamente aumenta la velocidad de corrosión. Incluso tenemos estos valles que son muy interesantes el poder determinar, puesto que se cumple muchas veces en sales fundidas que más alta temperatura necesariamente no es una mayor velocidad de corrosión. Nos salen diagramas muy parecidos en función de la temperatura al típico tipo 2 y tipo 1, que ha sido un clásico para el caso de sulfatos fundidos. Aquí vemos para el caso de cloruros fundidos, corrosión en límite de grano perfecto, como se puede ver, y como también el sensor pues, detecta perfectamente cómo funcionaba un recubrimiento protector que desarrollamos por nanocapas y que era impresionante cómo aguantaba cloruros fundidos 300 horas en dinámico en el interior de tubería. Y como esto nos ha cambiado totalmente lo que es el esquema de lo que es el mecanismo de corrosión, tanto en lo que respecta a el efecto de las especies gaseosas, como el considerar un sistema estático o un sistema dinámico de corrosión, donde la capa límite fluidodinámica tiene un papel fundamental en la despolarización catódica del proceso de corrosión electroquímica que se produce en una sal fundida. Aquí vemos cómo instalamos los sensores, aquí podemos ver en la planta cómo los instalamos dentro del piping, aquí dentro del propio depósito, que teníamos además un sistema mecánico para poder subir y bajar el sensor en distintos puntos de... Y aquí pudimos ver perfectamente cómo podíamos medir dentro de la planta piloto, dentro de lo que era el tanque, teníamos todo un sistema de medidas hasta 1000 horas, podíamos sacar todos los parámetros eléctricos de un proceso de corrosión en impedancia electroquímica, y cuando comparábamos los datos en laboratorio en naranja con los de en azul en planta piloto, pues la verdad es que teníamos una correlación buenísima entre los experimentos de laboratorio a los que tuvimos en tanque real, y también en los loops, en la parte dinámica, pues también teníamos muy buena señal de los sensores, y también teníamos pues una diferencia mínima entre el caso de lo que era la planta de laboratorio a lo que es lo que eran los datos reales. Simplemente para acabar, pues dar unos datos que vimos para ver si era más interesante tener en las plantas de cilindro parabólico aceite o mezclas de nitratos, y vimos todas las clasificaciones que nos dan de las distintas entradas que teníamos de sales y de aceros con respecto a los parámetros fundamentales de toxicidad humana, consumo de agua y demás, y podemos ver el terminol en naranja, mucho más dañino que cualquier mezcla que nosotros metiéramos en la planta, con lo cual tanto el vista energético como económico como medioambiental, esto era así, y podíamos ver perfectamente que esto se cumplía para lo que eran las nuevas mezclas que estamos desarrollando, que están representadas en rojo, con un menor impacto medioambiental, donde nosotros además pues veíamos cuáles eran las características fundamentales. Bueno, simplemente para acabar, pues unas conclusiones muy breves. El decir que realmente pues, hemos podido monitorizar perfectamente en planta y correlacionar perfectamente con los estudios en laboratorio realmente por muchas horas, cerca de un año. Además que realmente las condiciones dinámicas también son muy interesantes el estudiarlas. Y por otro lado, el creer que, bueno, son candidatos cloruros y carbonatos, pero desde luego pensamos que los carbonatos pues van a ser digamos, la alternativa a todo este tema. Realmente el efecto dinámico es claro y por lo tanto se debe de estudiar separadamente
la corrosión en todo el piping de las condiciones cuasi estáticas de los depósitos de sales fundidas. Y se ha propuesto, ya publicado, un mecanismo nuevo de corrosión a alta temperatura, tanto en condiciones dinámicas como estáticas, y realmente pues todo esto pues va en la línea de hacer que estos niveles se puedan ser analizados y el efecto de las impurezas pues se pueda estudiar. Y los estudios del LCA pues dan claramente el reemplazo del terminol por sales fundidas. Yo realmente, para terminar, pues creo que esto resume cómo yo veo ahora a medio término y los conceptos emergentes. Todo el tema de nanofluidos va a ser muy interesante, así como todo el tema de carbonatos. Y sobre todo con respecto al tema de materiales, yo creo que todo el tema de recubrimientos va a ser una parte muy importante en las nuevas plantas futuras, y por lo tanto, pues yo creo que en fluidos, nanofluidos y recubrimientos va a estar el tema. Y a mí siempre me gusta terminar con esta transparencia, porque yo siempre veo las posibilidades que tenemos en todo el tema de energía solar, y todavía, por supuesto, muchos temas, tanto desde el punto de vista químico, físico, como de materiales, y que bueno, ahí está, y que por eso pues hace muy interesante este tema. Y nada más, me paso unos 3 minutitos, pero bueno, creo que más o menos he estado en tiempo. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Has estado en tiempo porque además empezamos un poco tarde y sobre todo disfrutamos muchísimo de una charla fantástica. Enhorabuena por esta presentación tan interesante, este barrido, esta panorámica de lo que es la tecnología y estas investigaciones tan interesantes que estáis realizando. Abrimos un pequeño turno de preguntas. El que quiera preguntar puede levantar la mano o a lo mejor escribir en el chat, que es más sencillo. ¿Alguien se anima? Bueno, pues si quieres, para romper un poco el hielo, Francisco, comentaste un dato que me llamó mucho la atención, ¿no? Que creo que es que durante los próximos 5 años se va a reducir un 43% el precio de la termosolar. Sí, es que realmente ahora mismo la tendencia es, como decía, a aumentar el almacenamiento Ujú. de lo más puntero que está ahora, en torno a las 6 horas a 12 horas. Eso va a hacer que se reduzca muchísimo el precio del kilovatio. Luego también se están metiendo por primera vez, nosotros estamos ya metiendo sensores en alguna planta real, porque realmente ya están viendo que es un dato muy importante con respecto a la operatividad de la planta. Eso también, con respecto a la operación y mantenimiento de la planta, se prevén unos costes muy interesantes de ahorro, que va a decir cuándo hay que mantener la planta y no hacerlo cada 6 o cada 12 meses, simplemente porque así se estableció. Aparte de esto, también se está viendo ya otros materiales alternativos para nuevas plantas, que junto con recubrimientos protectores también suponen un 20-25% de ahorro con respecto al precio global del material anterior que había con los problemas de corrosión. Entonces, sumado todos estos tres aspectos fundamentales, pues sale esa cifra en torno a un 43% para las nuevas plantas que se están construyendo ahora en China, y que algunas ya se está comisionando para Estados Unidos también. Y bueno, algunas que son emblemáticas, como la que ha construido Aqua en Dubái de 600 megavatios, ya con todo este tipo de nuevas tecnologías. Es realmente interesante porque, bueno, pues con esa reducción serán probablemente muy competitivas. Tenemos dos preguntas, por lo menos. Ramón, levanto primero la mano. Ramón. Hola, hola. Javier, muchísimas gracias por la presentación. Voy a poner la cámara por lo menos para que me veas. Tenía una pregunta básicamente y un comentario. Eh, vamos, estoy completamente de acuerdo contigo en que en Europa ha perdido el tren de la CSP y yo no tengo muy claro por qué, y en particular en España, cuando somos un país que es líder en esa tecnología, que ha sido líder muchos años, y cuando vas a convocatorias, proyectos a nivel nacional o a nivel europeo, no hay, no hay temas específicos de CSP, y me parece, yo no acabo de entender. Más allá de que esté trabajando yo en el tema y por razones obvias me interese, pero de un punto de vista estratégico tampoco lo entiendo. Y me gustaría saber cuál es tu opinión de esto, si esto es reversible
o no, y esto, o esto se puede, ¿de qué forma podemos Mm, esto sí. mejorarlo? Mira, yo lo he visto, un poco se palpa el pulso de todo esto en la conferencia que hay de esto cada año en Solar Paces, que es Ajá, la conferencia de termosolar, y sí que hubo una pequeña crisis hace como 2 años, donde un poco no se sabía, Estados Unidos abandonó por el problema de Solar Dunes, que se le reventaron los tanques, sí, pero sí, sí, vi las fotos. pero por paquetes ellos, porque es que los tanques estaban mal hechos, no porque la tecnología no funcionara, ¿no? Entonces, bueno, cuando han visto que China sigue, que el Middle East sigue, que tal, que Marruecos apunta, que tal, dicen, joder, pues habrá que seguir en esto. Entonces ahora nuevamente se ha subido al carro, ya se ha animado y ya en Europa se ha empezado a decir, joder, pues tenemos que animarnos. Nosotros, de hecho, pues empezamos ahora un proyecto europeo que era de un tema de almacenamiento, está centrado más en temas de almacenamiento que en propia CSP, pero que nosotros lo que presentamos fue un sistema novedoso de CSP con sales fundidas y no la han aprobado. De hecho, empezamos ahora el 1 de junio. Entonces, yo veo que sí que nuevamente empieza a haber oportunidades en proyectos europeos. Yo espero que para convocatorias de fin de año, ya hablaremos, yo creo que sí que no, puede haber nuevamente oportunidades en este campo, ya más claramente centradas en diferentes aspectos de CSP. Pero ya te digo, sí que es cierto que ha pasado una pequeña crisis. Yo también la postura de España no la entiendo, el haber limitado a 50 megavatios las plantas, cuando sabes que a partir de 100 es cuando son rentables, No son rentables, etcétera, efectivamente. pues han hecho que realmente yo creo que en un momento dado hemos sido punteros en tecnología CSP en España y yo no sé cómo no han sabido ver los responsables, los distintos gobiernos, que realmente era una apuesta casi segura el tirar por ahí. Bueno, no lo sé. Yo creo que de todas maneras no está todo perdido. Lógicamente hemos perdido fuelle, eso está ahí, pero yo animaría a que no abandones esta línea porque yo estoy No, 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 seguro de que van a salir oportunidades muy interesantes en un futuro muy próximo, además, ¿eh? vale, muchas gracias. Y ya una cosa muy corta desde el punto de vista práctico, porque yo también cuando lo trabajamos ahí en Abengoa y presentábamos ideas o proyectos o todo de recubrimientos para tema de almacenamiento, para los tanques, la pregunta es siempre la misma. Luego, ¿qué tipo de técnica utilizarías para depositar o para preparar esas paredes de esos tanques que son muchos metros cúbicos de material para Sí. poder hacer eso y asegurarte de Pues que no tengas que utilizar materiales mucho más caros? sí, pues mira, en general son recubrimientos que en muchos casos llevan componentes de aluminio, alúminas, tierras raras, etcétera. Y entonces depende un poco del diámetro interior de la tubería. Puedes desde aplicar técnicas como es la RIS hasta proyección térmica. Proyección. Cuando ya el diámetro es muy, muy pequeño, con lo que pueden ser ya los tubos de torre del intercambiador, ahí Ajá. tienes que ir ya pues, a inmersión en caliente con aluminio, alguna cosa de este tipo, ¿no? Pero incluso por evaporación sí que hay posibilidades de hacer este tipo de recubrimientos. Es más, yo es lo que he expuesto en algún momento de mi charla, o sea, realmente todas las nuevas plantas con los fluidos actuales y cuando entren los nuevos fluidos, van a requerir ya una cantidad muy importante de recubrimientos en muchas zonas de la planta, ¿eh? O Claro, es sea que si que no, yo la también creo alternativa es que irte es a materiales una mucho, actividad muy, muy muy, muy caros. interesante. ¿No? Vale, muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias. Vamos ya No, no, justo no, este. no, no. Sí, en muchas zonas, Ramón, te puedes arreglar con un sustrato que sea mecánicamente factible y un recubrimiento protector. No te tienes que ir a materiales de sustratos muy caros. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos ya justo este tiempo, pero bueno, hay gente que tiene interés. Vamos a. Juan Carlos tenía la mano levantada primero. Juan Carlos, ¿lo tienes muteado? Sí, no te oigo, Juan Carlos. Ahora sí creo que me escuchas, ¿no? ¿Verdad? Sí, ahora sí. Sí. Sí, perfecto. Pues muchas gracias por la presentación y me alegro de saludarte, aunque sea por modo virtual, después de mucho tiempo que no nos hemos encontrado en Sí, sí, congreso. es verdad, es verdad. Me ha interesado muchísimo la charla y tenía una curiosidad. Todo esto que nos has contado de las nuevas sales fundidas con carbonatos, con cloro, ¿realmente serían ya viables sin el uso de recubrimientos protectores o necesitarían implementarse con algún tipo de recubrimiento?
No, en todos los casos, Juan Carlos, van a requerir recubrimientos protectores, porque si no, digamos, utilizar materiales desnudos que pudieran aguantar la corrosión, el precio de la planta la harían inviable, aparte de la utilización de cobalto y de níquel como materiales estratégicos que con un par de plantas saturarían el mercado. Entonces, realmente, tanto desde el punto de vista estratégico como desde el punto de vista de coste de inversión de la planta, por eso digo que van a tener un papel súper fundamental los recubrimientos en el futuro para este O sea tipo de que aplicación. han de ir de la mano el avance Totalmente, con uno, con el totalmente. Sí, recubrimiento sí. protector para poderse llevar a la implementación. Ese punto me Sí, parecía importante. sí, sí, y en muchos casos, no he tenido tiempo por falta de tiempo, pero hay recubrimientos nanoestructurados que funcionan de cine. Es impresionante. Entonces, Ujú. para determinadas, por ejemplo, válvulas, partes de bombas rotatorias y demás, creo que pueden tener un papel fundamental. Estupendo. Y la otra cosita es que me ha parecido interesante la conclusión que has dicho al final de que tenías mejor comportamiento en acero inoxidables que con el propio Inconel, ¿no? Que era teóricamente Sí, el sí, mejor sí, no sé, candidato para corrosión a alta sí. temperatura. ¿Podrías Sí, comentar algo sabes sobre que el esto? comodín que... Sí, sí, sabes que el comodín que tenemos casi siempre a alta temperatura es la Inconel 625. Esa es como ya cuando no tienes otra, te agarras a esa. Pues curiosamente nos dio un comportamiento nefasto, pero vamos, nefasto. No tiene tiempo de enseñar unas fotos, si tienes interés te la envío. Vamos, se deshacía como si fuera un terrón de azúcar. Pues Era sí. impresionante, Eh, impresionante. Y nos interesa porque nosotros hemos visto una cosa Nosotros, parecida exactamente, con los absorbedores sí, 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 también. pero vamos, también. se hace miga, no lo siguiente. Entonces, precisamente ahí vimos, y porque desarrolla una intercapa que hace como capa de difusión entre la de oxidación y el sustrato, precisamente en los aceros austeníticos de alta aleación, con un 25% en cromo y tal. Pero conforme aumenta la temperatura, se hace mayor el efecto, como sabes, de la capa de difusión y al final actúa mejor. Por eso has visto que con la temperatura incluso disminuía la corrosión para los austeníticos, para la Ujú, HCR3, por ujú. ejemplo. Muy interesante, ¿Sabes? muy Sí, sí. interesante. Pues muchas gracias. Nada. Gracias, Hasta Juan luego. Carlos. Un abrazo. Muchas gracias. Vamos con la última pregunta porque vamos ya justos de tiempo. Por el chat pregunta Miriam Moreno Amado. Muchas gracias, Francisco Javier, por esta gran presentación. Mi pregunta, ¿se ha estimado la vida útil de estas sales fundidas en funcionamiento? Gracias. Muy buena pregunta, Miriam. El problema que tiene la sal fundida, Miriam, es que la química va cambiando con el tiempo. Has visto que al final ponía una transparencia que ponía los componentes, a ver si la pillo muy rápidamente, he ido en impurezas. Entonces, ahí lo que nosotros hemos visto, estas en concreto. Si puedes ver aquí, pues efectivamente la química, ves que los componentes fundamentales, sobre todo las impurezas, que son las que son responsables de corrosión, van aumentando con el tiempo y llega un momento que inicialmente no hay problemas de corrosión en la planta y de pronto se disparan todas las alarmas, precisamente porque te cambia. Entonces, al final dices, ¿cuánto tiempo? Esto ocurre aproximadamente a los 4 o 5 años de operación. Entonces, ¿en qué estamos trabajando nosotros ahora? En revertir la química de la sal. Lo que hacemos es añadir determinados componentes y volver a bajar todos los contenidos en cloruros y sulfatos por debajo de 500 y por debajo de 120, de tal manera que volvemos a hacer la sal muy, muy, muy poco corrosiva. Entonces, tú dices, ¿cuánto tiempo duraría? Siempre que monitores y vigiles la química de la sal, el tiempo que quieras. Pero necesitas tener una vigilancia de la química de la sal porque, te repito, la química de la sal cambia desde tiempo cero. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por esta interesante presentación, que además como ha despertado muchísimo interés. Y vamos ya a ceder entonces la palabra al segundo ponente de hoy. Pues muchas gracias, Amador. Voy a dejar de compartir ahora Sí, mismo y ya para cerrar y cerrar también la cámara. perfecto. Mientras tanto, pues voy presentando a Yao Menin de la empresa TM Comas. Es licenciado en Química por la Universidad de Barcelona, doctor en Ciencias Químicas, en la especialidad de Ciencias Materiales, con una gran trayectoria y experiencia tanto en el mundo de la investigación como en el empresarial. Fue director adjunto del Centro de Proyección Térmica,
Es un gran experto reconocido internacionalmente en soldadura láser, con participación en varios proyectos europeos de I+D. Es el responsable de la puesta en marcha de una instalación de plasma y tiene una participación en numerosos proyectos nacionales, internacionales. Y bueno, pues como decía, pues siempre es muy interesante esta unión entre la academia y la industria. Así que estamos encantados de escucharte, Jaume. Jaume, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias, Armando. ¿Me escucháis bien? Sí, perfectamente. Muy bien. Pues nada, voy a intentar dar un poco la talla tras esta exhibición del profesor Pérez Trujillo. Bueno, mi charla de hoy es bastante más abierta, es más divulgativa y vamos a hablar un poco de ejemplos de descubrimientos que se usan hoy en día para solventar problemas en procesos industriales de alta temperatura, ¿no? Bueno, a ver si esto pasa. Ahora, vale. Bueno, el índice es, primero voy a comentar unos aspectos generales del efecto de la temperatura en los materiales, familias de materiales usados en función de su temperatura de servicio, qué tipos de desgaste de alta temperatura y luego tres ejemplos, ¿no? Rodillos de acelería, tubos de caldera, centrales de biomasa de incineración y turbinas de gas. Al nivel inicial hay que definir un poco qué es alta temperatura y qué es baja temperatura, ¿no? O dónde está la frontera. Bueno, en función del material que tengamos, se define que alta temperatura se considera cuando estamos por encima del 0,4 de la temperatura de fusión del material, porque a partir de esta frontera ya empezamos a tener frenos de fluencia y aquí empezamos a tener ya comportamientos raros o problemas, ¿vale? ¿Qué efectos tiene la temperatura? Bueno, varios, ¿eh? Hay variaciones en propiedades físicas, resistencia eléctrica, magnetismo. Aquí no vamos a entrar. Cambios en la ductilidad o fragilidad de los materiales. Ahí es que hay aceros que, los aceros al carbono, por ejemplo, a temperaturas por debajo de los 0 grados, pues se comportan de forma frágil y hay que utilizar pues, aceros especiales con níquel o aceros inoxidables para poder trabajar, ¿no?, todo lo que es la criogenia. Tampoco entraremos en este tema aquí. También tenemos que la temperatura nos produce cambios dimensionales o cambios de fase, que esto produce una contracción y hidratación de los materiales. Eso sí que es un tema importante, por eso he puesto aquí un 1, luego hablaremos. También la temperatura produce variaciones en las propiedades mecánicas. Por lo más general, a más temperatura, pues menos propiedades mecánicas, o más o perdemos el límite de rotura, perdemos el límite elástico, y eso también es un problema. Y como último, pues también se producen a mayor temperatura, ¿no?, cambios de color. Eso tampoco importa mucho, pero sí que tenemos oxidaciones y corrosiones. Bueno, aquí un poco a modo de ejemplo, veis este gráfico de Ashby de la temperatura máxima de servicio respecto o versus, ¿no?, el límite o la strength que pone aquí en megapascales. Y bueno, aquí hay una cierta clasificación, pero ya vemos que para temperaturas elevadas, pues no, evidentemente no todo vale. Y como luego veremos, pues nos centraremos en los aceros, en las cerámicas, en los aceros inoxidables, en las aleaciones base níquel, en las base cobalto, ¿vale? Y también en las cerámicas técnicas. A esos tres puntos más en concreto de la lista anterior, tenemos que la fatiga térmica, ¿no? ¿Qué pasa con la temperatura? Bueno, pues nos produce fatiga térmica. ¿Fatiga térmica qué sería? Bueno, pues los metales en un tema de ciclado térmico, es decir, se enfrían, se calientan, se enfrían, se calientan, van dilatando y contrayendo, y esto produce tensiones mecánicas, sobre todo o exclusivamente cuando están embridados, cuando están adheridos, unidos a la estructura, es decir, cuando hay soldaduras, cuando hay embriagamiento mecánico, cuando no se pueden expandir y contraer libremente. Entonces, esto genera unas tensiones en el material que genera, bueno, a la larga, grietas de fatiga térmica, ¿no? Este fenómeno no va a producir un desgaste superficial, a menos que salten trozos, pero sí que puede suponer un fallo catastrófico de la pieza. Luego tenemos la reducción de propiedades mecánicas. Bueno, aquí vemos que la mayoría de los metales, con la temperatura, pues pierden propiedades mecánicas.
Y con lo cual podrías decir, bueno, pues a más temperatura, pues menos resistencia al desgaste, porque será más blando, ¿no? Superficialmente será más blando, y si hay un desgaste por contacto, pues a más temperatura, pues irá peor. Bueno, esto hay que cogerlo con pinzas porque, como luego veremos, con el aumento de la temperatura se pueden generar óxidos, se pueden generar evoluciones en los lubricantes que reduzcan o frenen lo que sería la velocidad de desgaste, que aumentaría, ¿no?, en función de la temperatura, si esto fuera lineal y fuera siempre así, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues la pérdida de propiedades mecánicas sí que puede incrementar un poco el desgaste superficial, pero hay que ir con cuidado con estas afirmaciones. Y luego tenemos que a menor temperatura pues tenemos reacciones superficiales, oxidación y corrosión. En el caso de la oxidación, bueno, como todos ya sabéis, ¿no?, pues es la formación de unas capas de óxido que a mayor temperatura pues más rápidamente se forman, y estas capas de óxido pues bueno, pueden tener diferentes propiedades. Algunas son muy protectoras, unas son quebradizas, y si se desprenden pues dejan a la vista el metal expuesto, y lo cual se sigue oxidando, y si hay una oxidación es porque el metal, hay una pérdida de masa, a lo cual hay una pérdida, hay un desgaste superficial, con lo cual la oxidación sí que produce una degradación de material, un desgaste a alta temperatura. Y luego tenemos la corrosión a alta temperatura, lo que hablaba el profesor Pérez Trujillo, en los tubos, ¿no? Por ejemplo, es muy típico pues tener deposición de sales sobre los óxidos que se han ido formando, y cuando las sales, pues por el tema de agrietamiento de los óxidos, penetran hasta la interfase, pues generan corrosión que te puede dejar un material expuesto, puede hacer que incluso perdamos espesor de los tubos, y al final esos tubos acaban teniendo menos espesor, y como la presión de vapor que va por dentro no cambia, pues al final tenemos lo que llaman pinchazos, ¿no?, que es una fuga puntual debido a un pinchazo, una corrosión, una picadura o una rotura total de un tubo. Bien, en esta charla, los ejemplos que vamos a poner va a ser pues para procesos por encima de los 500 grados, con lo cual los materiales que vamos a utilizar, tras haber visto esas gráficas de Ashby, ¿no?, pues podrán ser metálicos o cerámicos. Familias de materiales que se puedan utilizar. Bueno, serían aleaciones base hierro, aceros termoresistentes, aceros al cromo molibdeno vanadio, fundiciones, aceros inoxidables, no todos, pero algunos, aleaciones base níquel, lo que se llama superaleaciones, base cobalto, y también aleaciones de base titanio. Por supuesto también los cerámicos, pero los cerámicos a veces es difícil hacer piezas estructurales de cerámica, sí que se utilizan para hacer recubrimientos para proteger las piezas metálicas que hay debajo. Tipos de desgaste a alta temperatura. Bueno, yo diría que hay básicamente dos, probablemente sea discutible, pero básicamente dos. Seamos el abrasivo, cuando hay un contacto con otro cuerpo, ¿no? Entonces, en el caso de tener alta temperatura, ¿qué producimos? Bueno, producimos que el material se ablanda, producimos cambios microestructurales, producimos difusión, y si ampliamos, ¿no?, pues se producen esos óxidos, que serían estas capas más grises. Se produce gripaje, que es transferencia de material entre una y otra cuando hay contacto. Se producen roturas de estas capas de óxido que dejan el metal, aquí pone Fresh Reactive Metal Exposed, ¿no?, material expuesto que ha perdido su capa protectora. Y se producen, bueno, una serie también de detritus, de debris, que pueden incrementar pues ese desgaste a alta temperatura. Esto para el caso de que hay contacto. El segundo tipo de desgaste sería el erosivo, cuando no hay contacto. Hay partículas que impactan a gran velocidad, partículas que ya pueden ser gotas de agua, cuando hay, por ejemplo, turbinas de vapor, o el mismo aire con cenizas en tubos de caldera, ¿no? Eso ¿Qué produce estas partículas? Bueno, pues básicamente que tenemos una corrosión, tenemos una capa de óxido,
y debido a este impacto pues retiran o degradan la capa de óxido, dejan material expuesto que se vuelve a corroer y así sucesivamente hasta pues crear el desgaste o la picadura o el poro en la tubería. Bueno, dicho esto, ya pasando a los ejemplos, lo primero que tenemos que podemos hablar es de rodillos de acerías. En las acerías se produce el acero y dentro de todo el proceso, que hay mucho desgaste y mucha temperatura, vamos a centrar un poco en los rodillos que se utilizan para el transporte de lo que es el producto semi-elaborado dentro de la acería, en lo cual, como podéis ver en esta imagen, pues tenemos una temperatura importante en la barra de acero, en el chapón o en la palanquilla que se mueve por dentro de la acería, y que esto, pues tenemos unos rodillos que los transportan y estos rodillos pues sufren de ciclados térmicos, de desgaste, de abrasión, como podéis comprobar, como podéis ver, ¿no? La barra pesa mucho y cuando se mueve por encima de los rodillos pues produce un contacto que a alta temperatura pues produce esos fenómenos que antes hemos comentado y al final tienes un desgaste. Bueno, esos rodillos, digo, hay muchos tipos de acerías, muchos tipos de temperatura. Los productos cuando salen de los hornos salen más calientes, se van enfriando transportando, con lo cual no hay una sola temperatura en juego, sino hay, bueno, unos rodillos que sufren más que otros, ¿vale? Entonces, bueno, en general los rodillos son de acero forjado o fundido o de fundición gris, laminada esferoidal o fundición blanca. Y tenemos condiciones de trabajo pues de alta temperatura, con posible contacto con fluidos de refrigerante o fluidos de laminación y temperaturas que van entre 300 y 800. Y bueno, entonces en función de cada rodillo en particular pues hay una solución. No vale el mismo tipo de recubrimiento para todos y es un gran campo de estudio y de negocio en empresas que se dedican a pues, recuperar rodillos en función de la zona, con diferentes materiales. Pero en general, las soluciones que le damos a esos rodillos pues, serían recubrimientos de tipo de acero inoxidable martensítico modificados. Hoy en día hay mucha sofisticación en el tema de los materiales y hay mucho tema de modificación puntual fuera de norma, evidentemente, pero cada fabricante de material de aportación pues tiene sus truquitos y pues se modifican con elementos molibdeno, niobio, vanadio, tungsteno, níquel para dar un plus más que la competencia, ¿no? Entonces, bueno, esos tipos de recubrimientos, también tipos de recubrimientos basados en carburos de niobio, carburos de cromo, en matriz tenaz, recubrimientos base estelite y recubrimientos base níquel con carburos de tungsteno. También tenemos unos tipos de recubrimientos autofundentes, pero ya es un tema más de hace años y ya está un poco en desuso. ¿Cómo se aplican todos estos recubrimientos? Pues bueno, básicamente con técnicas de soldadura mediante arco sumergido, ¿no? Que es una técnica pues, de alta productividad que produce espesores muy masivos en poco tiempo, ¿vale? Evidentemente el aporte térmico al rodillo es importante, pero si son rodillos con cierta masa, con cierta entereza, pues no tiene que haber problemas de deformación o de problemas o de afectación metalúrgica muy grave al sustrato. Es una técnica pues eso, de alto rendimiento, calderería pesada y muy utilizada en el mercado. La hermana menor sería el MIG automatizado. Hoy en día también hay gente que se dedica a esto con máquinas de soldar especiales, con varios cabezales para alta productividad, para aportar pues eso, hilos tubulares o hilos macizos de los materiales que antes hemos comentado, en función de cada temperatura de cada rodillo. Por ejemplo, también hay empresas como nosotros, ¿no? que utilizamos laser cladding, y aquí hicimos un pequeño proyecto con Celsa, una laminación aquí cerca de Barcelona, que tenían pues, problemas de desgaste en rodillos de transporte de productos, y desarrollamos unos recubrimientos aplicables con laser cladding a base de una matriz austenítica con un refuerzo de carburos de vanadio de diferentes tamaños y bueno, debido a la deposición láser quedan difundidos, pero aquí podemos ver pues, que la matriz es tenaz
de acero austenítico inoxidable y con un refuerzo importante, con alta dureza y sustitutivo del carburo de tungsteno típico que a alta temperatura falla, y el carburo, por ejemplo, aquí de carburos de vanadio, pues trabajaba muy bien. Esto aplicado con el laser cladding, con las ventajas que esta tecnología produce, que es la poca afectación térmica del sustrato. En este caso, aportado sobre fundición, es decir, estábamos haciendo un recargue. Esto era el tema, la solución original, soldadura manual con electrodos sobre fundición. Nosotros hicimos soldadura láser sobre fundición y funcionan muy bien. Lo último también que se aplica son aleaciones base níquel formadas de cromo, boro y silicio, sobre todo el boro, que generan una propiedad autofundente cuando se calientan una vez depositadas. Hay que calentarlas, hay que fundirlas, hay que llevar la pieza a esas temperaturas elevadas para que fundan y se queda como una especie de vitrificado con cierta difusión con el sustrato que, bueno, trabajan bastante bien. El tema este es que para hacer rodillos grandes es un poco caro porque hay que fundir esto y son muchos kilos y es difícil. El segundo ejemplo serían pues los tubos donde hay una caldera. Hoy en día pues las centrales de carbón se están derruyendo todas. Otro día vimos carboneras, compostilla, están evidentemente fuera de uso, pero ha quedado la biomasa y la incineración de residuos urbanos. Y bueno, en toda caldera que tengamos un sobrecalentador o tubos en general para la formación de vapor que muevan turbina para generar electricidad, tenemos pues los tubos que forman parte del serpentín del sistema de intercambio de calor para generar vapor, pues con corrosiones evidentes, graves y muy rápidas debido pues a los cloros y a la deposición de cenizas en distintas zonas cuando no hay un soplador que las limpie. Pues se depositan cenizas y la ceniza sobre el óxido que se forma sobre el tubo, son tubos metálicos de aceros refractarios, pues al final crean corrosiones, picaduras y pues, problemas para el que opera la planta. Entonces, bueno, pues tenemos que los tubos para hacer esas calderas son de acero de construcción. Cuando las temperaturas son bajas o la caldera es de poca entidad. Cuando la caldera son de más entidad, ya utilizamos aceros termoresistentes, cromo, molibdeno, vanadio, el P91 que antes ha salido por ahí en la presentación de Pérez Trujillo, aceros de inoxidable refractarios o superacciones base níquel, Inconel, pero claro, todo eso tiene un coste para la planta y a veces pues no es justificable hacer toda una caldera de, pongamos, 40 metros cúbicos como poco, llena de tubos, toneladas y toneladas de aleación de base níquel, pues es prohibitivo. Entonces la solución es recubrimientos tipo Inconel, otra vez el comodín, Inconel 625, pero también otro tipo de aleaciones basado en eso, matrices más tenaces o incluso matriz de Inconel, pero con refuerzo de carburos de niobio, carburos más duros, porque Inconel no es resistente al desgaste, es resistente a la oxidación y a la corrosión a alta temperatura, pero es un material poco resistente, con lo cual hay que doparlo, hay que ayudarlo con unas fases más duras. También hoy en día se lleva mucho el tema anti-fouling, es decir, evito que las cenizas se depositen sobre los tubos con unos recubrimientos basados en cerámicas o los recubrimientos vitrificados. Entonces, bueno, tradicionalmente se ha aplicado Inconel 625 soldado por tecnologías MIG-MAC diferentes en tubos de calderas. Son aplicaciones masivas, no es barato, porque bueno, como aquí veis son paneles y haces tubulares muy grandes, hablamos de calderas muy grandes, con lo cual hay muchos metros y mucho trabajo de soldadura. Soldadura MIG, ¿de acuerdo? Aquí vemos pues como pues tenemos una membrana tubular, tubos unidos y por fuera el recargue de Inconel, claramente, en vídeo más metálico, ¿vale? Los espesores pues de 3 a 5 milímetros. También se puede aplicar con laser cladding, menos espesor, menos material, debido a las bondades del laser cladding, que son entre ellas pues que tiene menos dilución con el sustrato. Cuando se solda esto con MIG, se tienen que aplicar varias pasadas para evitar que el hierro del tubo
pase al Inconel, contamine el Inconel y no tengamos más Inconel, tengamos una mezcla de Inconel con hierro que nos da las propiedades antioxidación que se le suponen. Entonces, el uso del laser cladding para estos tipos de recargues es bueno, porque con una sola pasada, con un tercio del espesor de Inconel, podemos tener esas cantidades de hierro pues, que están dentro de lo que es el límite permitido para Inconel y ahorrarnos mucho material de aportación de Inconel, que también es caro, ¿vale? Entonces, bueno. Otra opción más económica, que a veces también funciona, o para hacer reparaciones puntuales en planta, sería la proyección térmica mediante arco eléctrico. Es una tecnología que lo que permite es, aquí vemos al operario, aportar un material, metalizar un tubo, poner un recubrimiento metálico sobre el tubo in situ y, bueno, evidentemente con protección y los equipos especiales, pues se pueden ir a la central o ir a la caldera y hacer unos parches, unas reparaciones puntuales en los tubos que al final han ido perdiendo espesor. Evidentemente esto también se puede hacer en taller. Es un trabajo que antes hacíamos mucho para centrales térmicas de carbón. Hoy en día pues ya no hacemos tanto porque se ha pasado mucho más al cladding. Pero bueno, los materiales que se utilizan es Inconel 75, Inconel 75 con carburo de niobio y aleaciones base hierro con más o menos níquel y cromo dopadas con fases duras para también aportar a esos tubos una resistencia al desgaste por erosión que el Inconel puro no tiene, evidentemente. Bueno, luego también estos espesores, estos recubrimientos, se pueden medir el espesor e ir controlando en el tiempo. El antifouling que comentaba son aplicaciones más novedosas que se ponen encima de los recubrimientos para evitar que las cenizas se depositen y que la corrosión por las cenizas pues, acabe fastidiando el recubrimiento o al menos retardar al máximo ese proceso que se va a producir sí o sí. Son recubrimientos basados en cerámicas que se aplican con pistola y luego con la misma temperatura de la caldera se acaban curando y produciendo una capa cerámica que protege al tubo de lo que es la deposición de las cenizas. Esta misma solución, hay una empresa española que tras un proyecto con Cidetec en el País Vasco, pues ofrece la solución de tubos vitrificados. Ellos producen utilizando unas soluciones, unos slurries cerámicos que depositan en el exterior o en el interior de los tubos, que por eso Pérez de Trujillo comentaba en el interior de tubos, ¿no? Pues porque en las plantas de solar el corrosivo va por dentro y aquí en las plantas que yo comentaba el corrosivo va por fuera. Se producen por dentro o por fuera y en tubos nuevos, aquí sí que tienen que ser tubos nuevos, se produce un vitrificado que lo que hace es, pues, aparte de antifouling, aquí veis, ¿no? Tubos sin protección, después de 2 años, muy corroídos, muy llenos de ceniza, un tubo lamado a mano después de 2 años de servicio, un tubo nuevo, con lo cual el antifouling funciona bastante bien o muy bien para evitar que las cenizas se peguen en los tubos y empiece la corrosión por cloruros y sulfatos y nitratos. Pues bueno, esta solución también existe. Evidentemente el precio es caro, pero bueno, si esto te permite alargar el mantenimiento de la caldera, pues mejor. Y por último, el último ejemplo que tenemos de recubrimientos para paliar la degradación que sufren los materiales metálicos a alta temperatura, ¿no? Serían los recubrimientos que se depositan en partes de la turbina de gas. Turbina de gas ya puede ser aero, es decir, en lo que van los aviones, ¿vale? O industrial, que se llama IGT, Industrial Gas Turbines, que son turbinas terrestres, como todas las que hay en los ciclos combinados. En estas turbinas, tanto en ciclos combinados como en las turbinas de los aviones, lo que hacemos es quemar un combustible, ¿no? En los aviones queroseno, en las IGTs, en las Land-Based Turbines, en las turbinas terrestres quemamos gas natural y lo que hace es mover una turbina que a su vez mueve un alternador y se produce electricidad. Evidentemente, lo que hace la turbina de avión es generar aire caliente, un empuje para que el avión pueda volar. Pero en las turbinas de gas terrestre lo que hace es, bueno, un alternador y ahí que hacemos electricidad quemando gas. ¿Vale? Aquí vemos
en estas turbinas, son equipos muy grandes y muy costosos, hay ciertas partes que son calientes, que es donde se produce la combustión. Aquí se produce la entrada de aire, esto es aire frío, estas partes que son, aquí vemos, los recubrimientos son para otras cosas, son para proteger de la humedad y el choque de partículas de entrada, del aire de entrada. Y aquí ya van unos álabes desnudos y aquí en la parte de combustión, esas 3 filas de álabes de color amarillento son los álabes que sufren el efecto de la temperatura de combustión. La cuarta fila, por ejemplo, ya iría sin recubrimiento, ¿vale? En las partes calientes se aplican recubrimientos. ¿Qué tipos de recubrimientos van a estas partes calientes? Bueno, ¿por qué ponemos un recubrimiento? Bueno, a nivel de materiales, está claro que durante los años 40 hasta los días de hoy ha ido evolucionando el material base, el material del álabe, del álabe este álabes de aquí, que lo que hacen es transmitir la energía del fluido caliente a la rotación de la turbina, ¿no? Estos álabes son los encargados de generar el movimiento que genera la electricidad o genera el movimiento en el avión. Estos álabes son de materiales base níquel que hemos ido mejorando a nivel de los años, buscando siempre mayor temperatura, porque a mayor temperatura más eficiente es la combustión, más eficiente es el motor o la turbina, vamos. Con lo cual, al paso de los años hemos ido aumentando muy bien, cambiando, modificando, mejorando tanto la composición como la manera de fabricar el álabe, de barra convencional a fundido direccional y luego al single crystal, monocristales, ¿vale? Hemos ido aumentando la temperatura del trabajo de esos álabes hasta que evidentemente sufren fluencia, por ejemplo, ¿no? Pero evidentemente esto llega a un punto de que no podemos subir más arriba y con el álabe solo, con lo cual la solución ha sido poner recubrimientos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la temperatura de servicio de los álabes pelados en gris, ¿no? Conventionally cast, directionally solidified, single crystal. Recordamos que son superaleaciones de base níquel. Y aquí el salto que tenemos de temperatura de servicio debido al uso de TBCs, que es Thermal Barrier Coating, ¿vale? Y también, evidentemente, con enfriamiento. Aquí tenemos TBCs con enfriamiento convencional, TBCs con film cooling, y luego tenemos ya aquí la nueva generación de álabes fabricados no ya en superaleaciones, sino en Ceramic Matrix Composite con recubrimientos tipo Environmental Barrier Coating, que son especiales para estos Cermets o estas Ceramic Matrix Composites, que son los álabes nuevos de hoy en día. Bueno, algunos, claro. ¿Vale? Entonces, recubrimientos son esenciales para aumentar la vida en servicio de estos álabes que no son baratos de fabricar, como podéis entender, ya que muchos son de single crystal, son monocristales, y crear piezas de 200 milímetros o 300 milímetros de longitud del monocristal es del todo menos barato. Entonces, ¿qué es un TBC? Un Thermal Barrier Coating. Un Thermal Barrier Coating no es nada más que un recubrimiento que lo que hace es, pues eso, de reducir el impacto de la temperatura sobre el componente estructural, en este caso sobre la superaleación de níquel o cobalto. Y son recubrimientos de multicapas. Tenemos una capa de anclaje, un thermally grown oxide, es decir, una capa de óxido que crece naturalmente al aplicar temperatura a la pieza, y encima una capa de material refractario basado en la zircona, en la familia de las zirconias dopadas con diferentes dopantes, itria, gadolinio, diferentes materiales, que lo que hace es pues evitar hacer un poco de barrera, ¿no? de la temperatura, y a la cual, mira, aquí ponemos que estamos reduciendo unos 170 grados el efecto, pues en 200 micras reducimos 160 grados la temperatura de lo que es el material, el metal que estaría aquí a la izquierda, sin recubrimiento. Evidentemente van perforados para el tema de refrigeración. También, evidentemente, antes hemos visto, ¿no?, que con conventional cooling, film cooling, ¿vale?
van siempre refrigerados por el mismo paso del gas para mejorar también o para disipar el calor dentro de la pieza. Entonces, ¿cómo se depositan este tipo de recubrimientos? Bueno, aquí en función de la turbina, en función del precio, pues los recubrimientos se depositan, sobre todo la circonia, se deposita mediante proyección térmica o mediante electron beam PVD, ¿vale? Como puedes suponer, los de electron beam PVD, por el tema del equipo, pues es mucho más caro. Ahí solo se utilizan en los de aerospace, en los de los aviones, y también el bond coat, en este caso de los aerospace, es un aluminio de platino vía tecnologías difusivas, con lo cual, bueno, el ala en sí, el recubrimiento, pues es caro, y de ahí que los aviones pues valgan muchos millones de euros cada uno, y los motores se llevan una gran parte del precio. Entonces, aquí podemos ver los diferentes tipos de recubrimiento. En la izquierda tenemos un recubrimiento de proyección térmica, un níquel, cromo, aluminio y itrio, capa utilizada para capa de anclaje, con formadores de óxidos, ¿no? Tipo aluminio y itrio, y encima la capa de itria con 7%, perdón, circona con 7% de itria, aplicado todo por proyección térmica. Bueno, es una solución económica, de alta productividad, que funciona. Y en las turbinas terrestres, pues es de este tipo, ¿vale? La imagen de la derecha es una turbina aeroderivativa, es decir, una aero, con lo cual va la capa por difusión de platino y aluminio, y que es muy regular, y encima una capa columnar de circonia con itria producida por electron beam PVD, ¿vale? Entonces, bueno, como podéis ver, el equipo utilizado para producir unos y otros no tiene nada que ver. Cuando hablamos de proyección térmica por APS, para proyectar, por plasma, para proyectar la cerámica, y por HVF para proyectar la capa base de níquel, cromo, aluminio, itrio, pues son tecnologías que se producen con relativamente poco inversión. Aquí vemos cómo proyectamos la capa base con HVF, y aquí cómo proyectamos partes de los vanes estacionarios con cerámicas de circona con plasma, ¿no? Y aquí vemos la pedazo de instalación que se utiliza para producir en serie este tipo de recubrimientos de electron beam PVD sobre álabes de turbinas basados en la circonia. Como puedes comprender, esto frente a un robot y un equipo de proyección que te puede valer 500, 600 mil euros, pues no tiene nada que ver. Esto pasamos a millones de euros, ¿no? Y de ahí que hoy en día se buscan alternativas a estos recubrimientos electron beam PVD basados en plasma, pero con otros temas más direccionales, por ejemplo. Y nada, para acabar, pues un ejemplo real que tomé yo unas fotos de unas piezas ya gastadas y para la chatarra de una turbina de gas terrestre, una central de ciclo combinado de Endesa. Y vemos aquí pues que los recubrimientos, que es esto amarillo que se ve aquí, base circonia, pues debido al paso del gas caliente por la zona estacionaria, la zona de los vanes, pues el recubrimiento final acaba saltando, y en la zona de los álabes, la zona que se mueve con el rotor de la turbina, también hay aportación de circona, y vemos pues un desgaste grande en los pies, en la zona del top de los álabes. El recubrimiento ha saltado, con lo cual al final este álabe sufrirá mucho más, con lo cual al final se puede desprender y tener un problema muy grande, con lo cual los clientes lo que hacen es un cambio preventivo de piezas para eso, para cambiar y poner álabes nuevos, porque eso ya no se puede reparar. Bueno, hasta aquí mi charla, mi exposición. Y nada, si hay preguntas, pues es el momento. Y si no, pues vía telefónica o vía mail. Muchas gracias. Gracias, Jaume, a ti por esta muy interesante presentación, un recorrido muy completo y muy didáctico, muy instructivo sobre estas tecnologías y el potencial en la industria. Entonces, como bien decías, abrimos turno de preguntas.
podéis nuevamente o levantar la mano o escribir directamente a través del chat. ¿Alguien se anima? ¿Alguna cuestión? Me llamó la atención, Yauma, en el buen sentido, los TBCs realmente son muy efectivos, ¿no? Consiguen rebajar mucho la temperatura, hasta 170 grados, decías. Sí, sí, porque bueno, se basan en la baja conductividad térmica de la circona. Evidentemente, la circona se usa hace años como refractario bueno, se basa en eso, en producir recubrimientos porosos de circona, para el caso de la proyección, y columnares, en el caso del PVD, que eso, ¿no? Que lo que hace es pues, no conducir el calor hacia el interior del metal. Esto, ayudado con los agujeritos de aire y paso de aire, pues, o de gas, pues tiene un efecto importante, sí. Desde luego. Ramón tiene la mano levantada. Sí, sé que es un muy preguntón. No, Jaume, en relación a lo que justo en lo que acaba de comentar Amador de estos TBCs, ¿tú crees que este tipo de recubrimientos se podrían usar para solventar los problemas que ha presentado antes Javier en algunas de las de piping o incluso los tanques de almacenamiento de las centrales termosolares? Sí, aquí se ha trabajado mucho en este tema. Y el problema de la proyección en lo que sería en los interiores de los tanques, pues sí que es viable porque es una superficie abierta, Anda. con lo cual puedes aplicar el recubrimiento como hacía aquel operario, ¿no? A mano, ¿no? En un tanque sin problemas, o es factible. El interior de tubos es complicado, o al menos tienes 1 metro, pero si el tubo hace más de 1 metro ya no llegas, o habría que hacer equipos especiales para ello y ahí yo creo que no tiene sentido. Para el caso donde tenga accesibilidad, sí, habría que estudiar el material, se han propuesto muchos, hay soluciones ya propuestas y siempre se basan en lo mismo, una capa de anclaje tipo metálico con cromo, aluminio, itrio, similar a lo que hemos visto en estas TBCs, pero también que produce óxidos de forma natural, produce ese TGO, ese Thermally Grown Oxide, ¿vale? Ujú. Y luego, encima, pues alguna cerámica que sea resistente a las sales fundidas, porque la circona no está pensada para ello. La circona con itria no está centrada, no está pensada para el contacto con sales fundidas. Hay corrosión, pero hay otras circonas dopadas con óxido de calcio, óxido de magnesio, que sí que tienen más resistencia a lo que es el contacto con sal fundida o con metales fundidos, por ejemplo. Entonces, habría que ver muy bien qué tipo de interacción tiene la sal con el cerámico que va encima de la capa metálica y bueno, y estudiar estos temas. Pero vamos, es que se mueve bastante también el tema este. Vale, pues nada, hay un proyecto, Jaume, ya lo hemos hecho. Pues venga, Venga, muchas gracias. muy bien. Creo que hay alguna cuestión más. Si dice, no me funciona micro, y iPhone de Javier, no me funciona micro, quería preguntar sobre los recubrimientos antifouling para biomasa. Vale. Bueno, ahí realmente no soy experto en este tema. Sí que es verdad que ahora estamos en un proyecto, precisamente un proyecto Misiones de CDTI, que va sobre mejoras en calderas de biomasa y uno de nuestros objetivos como talleres, como te me comas, sería desarrollar recubrimientos para los tubos, ¿no? Y hemos probado varios tipos de recubrimientos y, claro, muchos son comerciales o semicomerciales que no te dicen el qué es y, y otros, pues, como lo que hemos visto del vitrificado, también vienen de un proyecto, en este caso de Cidetec con Tubacex, ¿no? En el País Vasco, y tampoco nos dicen de lo que son. Son cerámicas que supongo que son silicatos o cerámicas que a las temperaturas de contacto en el hogar de la caldera, pues curan, porque se aplican con slurries o con sprays, con lo cual una vez aplicadas hay que curarlas, pues deben crear una capa
resistente al desgaste o con propiedades que eso, anti-fouling. Pero bien, ya digo, nunca hemos llegado a saber cómo funcionan estas capas ni la durabilidad. Bajo catálogo todo es fantástico. Esas fotos muestran que sí, que funcionan muy bien, pero la verdad es que en el proyecto no hemos podido probar todavía ninguna. Tenemos algunas pruebas hechas en Techniker con el tema de anti-fouling y funcionan, pero a nivel de prototipo aún está por probar. Se va a probar en el CIEMAT en Valladolid, quemando biomasa y a ver si funciona. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues si os parece, ya estamos en la hora y media, casi como un partido de fútbol, ¿no? Entonces, agradecer a los dos ponentes, Jaume y Francisco Javier, por estas muy interesantes conferencias que ya veis que despertaron el interés de la audiencia. Que sepáis que han sido grabadas para el que no pudo verlas enteras o si queremos volver a disfrutar de ellas. O sea que agradeceros a todos, a los ponentes, a los asistentes y también a Ramón, Gonzalo y Alberto por invitarme a moderar este encuentro. Ha sido un honor y desde luego felicitaros por promover este tipo de iniciativas. Gracias a todos y damos por concluido el encuentro. Muchas gracias Muy a ti, bien. Amador, también, por prestarte. Gracias a vosotros. Gracias, buenos días. Gracias.